buenos días. Darles un agradecimiento a todos los invitados por estar acá. También decirle a la gente de mi casa, de la Universidad del Norte, muchas gracias por la organización. Se han lucido y me siento realmente muy orgulloso de pertenecer a esta institución. Y finalmente, darle las gracias también a mis colegas y profesores de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales por estar acá. Bien, yo quiero comenzar básicamente con posicionar mi intervención en este panel de la siguiente manera. Mi punto de partida no se alinea con la crítica a la propiedad por considerar esta una estructura que mantiene los órdenes de dominación o exclusión presentes en la realidad, digamos, del tercer mundo, y en esa medida no trata de encontrar relación, por ejemplo, entre las especificidades culturales y los proyectos, por ejemplo, de Estado, ni tampoco trata de revisar juiciosamente la regulación, por ejemplo, de la mujer rural y ver cuáles son, digamos, las diferentes tecnologías de género que se desarrollan ahí, de un carácter liberal. Mi intervención básicamente quiere ir, diría yo, en otra dirección, a seguir esas fuerzas y estructuras. A mí me interesa básicamente centrarme en los problemas técnicos sobre los detalles o discusiones técnicas de la doctrina de propiedad. Y en ese sentido me interesa más discutir sobre los problemas que veo surgen de la implementación de regímenes de propiedad en el actual contexto colombiano y los procesos, y aquí quiero, digamos, desarrollar mi hipótesis central, los procesos de conocimiento sobre la realidad que seguir esa estructura de propiedad genera, los cuales ya no necesariamente son pertinentes para el contexto colombiano, sino que aspiro yo sean o vayan más allá y nos revelen algo sobre la forma como nos relacionamos con la propiedad y a través de las estructuras de propiedad nos relacionamos con el mundo. Algo así como desempacar nuestras propias suposiciones o formas de conocer la realidad y a partir de nuestro contacto con los esquemas de propiedad vigentes en la ley. Creo que muchos de los problemas en el régimen de propiedad no solo tienen que ver con los problemas de, por ejemplo, y ya lo hemos mencionado en varios paneles, de desatención y fallas estructurales del Estado o una lógica que busca perpetuar el statu quo, o la creciente e interminable burocratización de procesos que se extienden incluso más allá de la vida natural de una persona, como nos lo muestra los estudios recientes hechos sobre cuánto se tardaría la implementación de la Ley 1448. Ni tampoco creo que sea suficiente con regular esto dentro, aunque creo que es un comienzo interesante, incluso regular esto con tipos de regulaciones privadas y acuerdos privados. Creo que el desconecte pasa hoy también por la falta de reconocimiento de formas diferentes de conocer la realidad y el mundo. Y como muchos aquí también considero que como la propiedad es una institución cambiante, dinámica y adecuada a la realidad, que va mucho más allá de la propiedad de bienes, lo hemos dicho, e incluso va mucho más allá de la propiedad de la tierra, que hace, digamos, palpitar nuestro corazón como colombianos. Creo que ahí hay mucho de nuestro imaginario colectivo, la tierra, lo que queremos y lo que imaginamos todos en el proyecto de reforma rural, y creo que algo de eso mencionaba Nicolás. Considero más bien que la propiedad, en ese sentido, me interesa, digamos, elaborar esta teoría, debe ser lo suficientemente amplia, flexible y adaptable para permitir lograr establecer y hasta guiar un tipo de interacción e intercambio entre concepciones diferentes del mundo. Ahora, básicamente lo que voy a hacer en esta presentación, luego de posicionarme,
es que quiero presentar dos casos en donde básicamente quiero dejar en evidencia algunos de los supuestos de nuestra forma de pensar sobre propiedad y el desconecte que hay entre esas formas y las formas de pensar del mundo rural. Y no creo que esté romantizando el mundo rural, sino simplemente creo que hay indicios muy fuertes en el contacto que nos muestran una forma de ver la realidad diferente. Las discusiones de los dos casos que he seleccionado resultan relevantes no solamente para el contexto de la discusión en la clase de Derecho Civil, pero también en el contexto de la discusión en Derecho Agrario, la discusión en la justicia de restitución de tierras y hasta posiblemente en la jurisdicción especial de paz que se venga a implementar luego de la regulación de los acuerdos de La Habana. Y aquí quisiera invitarlos a todos a hacer un ejercicio de imaginación y que se posicionaran un poco en estas dos regiones, Montes de María y El Socorro, en el interior del país, más exactamente en el departamento de Santander. El primer caso tiene toma, digamos, forma en la notaría, no voy a decir cuál, la notaría del Socorro Santander. Y en esta conversación que en un minuto les diré que pongan… Bueno, todavía no. Una pregunta todavía no. Esta es una conversación básicamente que se realizó en la notaría con la notaria del municipio del Socorro, en la zona andina. Básicamente aquí una breve referencia: el notario público en el sistema civil es diferente a la figura del notario en el sistema del common law y tiene muchos más poderes, muchas más competencias. No tiene necesariamente que ser abogado, pero sí debe tener una amplia experiencia en el sistema notarial y su función principal es dar fe e incluso regular la validez de muchos de los casos, muchos de los actos jurídicos entre particulares, dar fe pública de esos actos. Entonces, básicamente lo que vamos a escuchar cuando yo diga es básicamente el problema de que en esta conversación algunas parcelas en esta vereda que estaba yo hablando con la notaria, pues habían sido asignadas por el INCORA hace unos 20 años atrás y habían sido subdivididas por sus propietarios. Estas nuevas parcelas habían sido vendidas a personas externas o entregadas a los herederos cuando el propietario había muerto, pero aquellos nuevos propietarios no tenían escrituras. Hasta ahí. Durante el transcurso de nuestra conversación, y lo van a escuchar, se nos unió un abogado que había sido profesor y magistrado del Tribunal de Santander y que por coincidencia había llegado al Socorro esa tarde a pasar el fin de semana. Aquí está una parte de la conversación entre el profesor de Derecho, la notaria y yo sobre el problema de la titulación de las tierras por parte de los campesinos. Ahora sí. Bueno, eso es una pregunta para la doctora Díaz. De todas las parcelas que yo estuve visitando, como le digo, 2 tienen los papeles en regla. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué pasa? Dígame cuáles son las dificultades y los problemas. No tienen los papeles en regla, ¿por qué dice eso? Pues, o sea, la verdad es que no los han hecho. Gente que murió o gente que ya repartió en vida, pero no han hecho los papeles. Yo no sé por qué. Si han repartido en vida, si están en regla los papeles. Porque de boca. Eso, de boca. Lo que yo siempre les he dicho es que mientras no haya el título aquí, escrito aquí en una notaría, nada. Y mientras ese documento tampoco esté registrado, tampoco hay nada. Están las dos cositas unidas, ¿no? Se parte de una sola verdad. En materia de inmuebles, tiene que contar por escritura pública. No hay nada. Lo que no corte por escritura pública no existe. Ahí se ve que tienen ellos la posesión. Sí, tienen la posesión. Inclusive, si son herederos, no pueden pedir.
Ayer tienen 20, 50, 80 años, porque siempre son tenedores, no son poseedores. Tienen que conseguir abogado. Pero digo, ¿qué será pues porque el campesino no hace los papeles? ¿Por desconocimiento? ¿Porque no les da valor? ¿Porque le toca pagar? Porque a veces sí, muchas veces sabe cuándo vienen a hacer, sí, sabe cuándo vienen a hacer arreglar cuando necesitan de pronto un crédito del banco agrario. Ahí sí, porque allá sí le dicen, no, pero usted, no es que mi papá me dio, pero ¿dónde está la escritura? Aquí aparece todavía su papá. Ay, no, es que la me dio, pero él a mí no me hizo escritura, no vaya a la ahí sí. Esto siempre es por eso, pero mientras no necesiten, lo que dice el doctor, eso es una cosa de inmediato y que necesitaron ya. Yo les decía a los delegados que ellos se respetan la palabra, pero jurídicamente no admiten. Se mueren mintiendo. ¿Y ahí qué se necesita entonces hacer o qué habría que hacer? La gente sepa que no puede venderse en escritura pública, que todo un negocio que no coste por escritura pública sobre un inmueble vale lo que vale una moneda de 3 pesos. Esa es la verdad. Así hacen aquí un papelito, tienen que robarlo. A uno me parece que en este momento, en el pleno siglo XXI, ya, ¿sí? No existe, pero existe. Mire, ella vino una señora a que yo le hiciera la escritura porque le iba a vender a otra mira, le listo, bien, la escritura que le hicieron a usted para que usted le pueda vender. No, a mí no me hicieron la escritura, a mí me hicieron fue esta promesa de compraventa. Y estaba convencida que con esa promesa de compraventa ella tenía la propiedad de ella. Entonces tiene apenas eso, una promesa de que le van a hacer un contrato, pero dice que tiene que estar cumpliendo. Desde el punto de vista antropológico hay un miedo de la gente a ir a abogado porque creen que les van a cobrar dinerales. Entonces el abogado va a ver y además en la creencia que todo abogado se roba, porque son ladrones. Sí, entonces la gente no va del abogado por eso. Y resulta que el abogado es un asesor, entonces debe ser un medio. La consulta tiene que ser así. Y en última le va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Por muchos dolores de cabeza y de verdad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el caso de un señor que parcela esto, el hijo que vive, yo no sé, en Cartagena o en Bucaramanga, vende eso rápido, así con una promesa de compraventa, una carta que aquí también eso viene y lo autentican. Pero se autentican son las firmas. Y se dice, o sea, las personas ante mí, yo doy fe de que esa persona tiene la cédula que me presentó y que la identifica como Pedro Pérez. ¿Sí? Eso es lo único que yo puedo decir. Ese es el... Pero el documento en sí, de lo que dice el documento. Y ellos le dan como un valor a eso, pero para ellos es importante, ¿o no? Es una promesa incumplida por ambas partes. Si va rumbo a la resolución que se la espera. Hay veces que traen esas hojitas, eso que la doblan y la doblan y la doblan. No, dicho que si uno las coge, se define y ya esas promesas de comprar. La gente está segura que es una propiedad. Y generalmente siempre son promesas. Promesas. Bueno, una pregunta para la doctora es, de todas las parcelas que yo estuve visitando, como le digo, todos tienen los papeles en regla. Bueno, no sé si se escuchó muy bien, pero básicamente es una conversación en donde la notaria y el profesor me están diciendo como cuáles son los problemas que encuentran con los papeles que presentan los campesinos, papeles más o menos como esto, que es una cartaventa o una promesa de compraventa, según el término legal. Pero yo quiero aquí hacer una reflexión. Yo he utilizado ese texto antes en un artículo que escribí para el Third World Quarterly, pero fue para trabajar sobre lo importante de la escritura la escritura como forma de reificar o solidificar una relación que permite hablar de un bien inmueble, pero eso es otro tema. Hoy yo quiero hablar sobre 3 puntos de esa conversación.
El primero tiene que ser, o espero que lo hayan alcanzado a escuchar, la casi refutación total de la notaria sobre una realidad que está ahí presente. Es diciente la forma como, por ejemplo, seguimos y ella sigue viendo la propiedad sola y exclusivamente en los títulos, a pesar de la cantidad de arreglos y situaciones que conocemos. Ella, como notaria de un pueblo pequeño con vocación rural, conoce bien todos esos arreglos de los campesinos sobre la tierra. Sin embargo, se empecina en insistir que estos no existen y no tienen nada, así dijo literalmente. Sin embargo, o frente a lo cual es necesario nuevamente buscar dentro de nuestras categorías, y lo hace ella, un nuevo estatus de esta situación. Y en el caso de ella, rápidamente considera que estas personas son poseedores. Sin embargo, el profesor rápidamente le interjecta y dice, bueno, si son descendientes de aquellos que son titulares parceleros, pues no podrían ser poseedores, no podrían ser poseedores, sino que tendrían que ser herederos y solo se les podría reconocer como tenedores en este momento. Esto es un problema jurídico. Entonces, eso es, digamos, un primer movimiento rápido, es decir, no existe, a pesar de que toda la realidad le demuestre usted lo contrario, el título es lo que lo garantiza usted como propiedad. Es como el primer digamos, elemento que yo quería también traer. Frente a las promesas de compraventa autenticadas, por ejemplo, esa última pregunta, pues básicamente esos papelitos como el que ustedes ven que circulan, también es básicamente la falta de articulación entre una y otra realidad que se expresa ahí, pues si bien la notaria sabe de que no se trata de la escritura, igual reconoce que el campesino le da validez a sus papeles. Entonces, ¿qué se juega ahí? Básicamente ella, una vez más, ante la evidencia, utiliza un tecnicismo recurrente entre los notarios y que dice, bueno, pues es que yo solamente, en casos de documentos como estos, solamente puedo autenticar de que la persona sea quien dice que firma, ¿no es cierto? A pesar de que los campesinos vean otra cosa. En segundo lugar, aparte de este movimiento que me parece importante señalar, lo segundo que quisiera ver es cómo algunos aspectos de la formalización salen a flote en esta conversación. Entonces, ayer se mencionaron también cómo de los procesos de formalización pueden rápidamente surgir procesos de concentración formal de la tierra. Pues bien, en este caso, ante la frustración de la notaria frente a la falta de diligencia, lo que en otras palabras criticaba como el inmediatismo del campesino que solo viene aquí cuando se mueren sus padres o viene cuando es que necesita hacer un préstamo, pues básicamente lo que nos está diciendo es que hay una enorme brecha a nivel cognitivo, digo yo, entre lo escrito y consignado en un papel, entiéndase escritura, folio de matrícula, catastro, y lo vivido en el territorio. Persisten innumerables espacios o zonas grises que una visión formalizadora de las relaciones de tenencia en este territorio, lograda a través de documentos, como por lo menos la formalización o la titulación a través de la escritura y el registro, pues siempre terminan rezagados de lo que sucede en el territorio. Básicamente, esta brecha, y piénsese aquí, por ejemplo, en los momentos, por ejemplo, en donde se han intentado constantemente actualizar esos mecanismos de registro y procesos de tratar de dar cuenta, digamos, de esas particularidades del terreno, y pareciera que nunca terminaríamos de llegar, siempre llegamos una vez tarde. No son los campesinos los que llegan tarde a registrar, somos los abogados o quienes hacemos el registro de la tierra, quienes llegan tarde a registrar, digamos, esas escrituras. Esto básicamente se ejemplariza así. De las parcelas, por ejemplo, que yo venía construyendo, esto pasó cuando se parceló ese municipio o esa vereda en el municipio del Socorro. Básicamente las zonas con líneas gruesas fueron las zonas en donde se aparecía registrada la propiedad porque el INCOBRA había efectivamente parcelado y hecho los títulos. Sin embargo, la situación que vemos con la subdivisión era la situación real en ese momento.
Y pareciera que en el momento en que nosotros intentamos representar esto mediante diferentes tecnologías, se abre una brecha cognitiva, repito, entre lo vivido en el territorio y lo representado. Que debo añadir aquí, ningún catastro multipropósito, me temo, va a poder resolver, y además de todos los otros problemas que hemos hablado sobre el catastro multipropósito. Y finalmente quiero destacar un aspecto de la conversación que me parece muy importante, y es cuando se le pregunta qué tenemos que hacer y el profesor abiertamente dice, bueno, tenemos que mejorar la educación, tenemos que educar a los campesinos. Uno de los efectos también de la formalización, digo yo, es un… ¿quién está de moderador? ¿Cuánto llevo? Nadie me está controlando el tiempo, ¿ya? Bueno. Lo último que voy a decir entonces sobre este punto, y creo que solamente presentaré el caso de es que uno de los aspectos de la formalización que es interesante, que me parece también a mí interesante, es que formaliza también en una forma de ver y entender el territorio. Entonces siempre es el papel de necesitamos educar al campesino, porque es que el campesino es el que no entiende cómo funciona el sistema. Y a menudo esta receta, por ejemplo, para resolver el tema de la informalidad de la tenencia, básicamente lo que conlleva es a menudo ignorar unas propias formas de entender su contexto y su realidad. Una vez formalizado la propiedad, se entra en un proceso educativo casi del campesino a ver la tierra y a ver el territorio como un asset económico que puede ser colateralizado como un medio que puede ser sujeto de crédito. Muchas veces piénsense, incluso en los programas de reforma agraria nunca se les entregó a los campesinos tierra gratis, sino que fue siempre amarrado a proyectos de subsidio o de crédito agrario. Entonces, rápidamente esa visión del territorio se transforma a través de la formalización. Bien. Entonces, como no voy a tener tiempo de referirme al segundo caso, simplemente quiero mencionar lo siguiente. Como problemas como el de la notaría, también se dan en otros pequeños, digamos, tecnicismos jurídicos del derecho privado, que repito, espero haber hecho un argumento persuasivo para demostrar que no solamente es un aspecto mínimo del derecho civil bienes, sino que tiene un impacto mayor en la forma incluso como estamos entendiendo nuestro contexto y nuestra realidad, se presenta, por ejemplo, en el caso de la posesión y la tenencia. Entonces, de nuestra idea o de nuestra sacrosanta discusión entre von Jhering y Savigny sobre qué debe primar, el corpus o el animus, pues me van a perdonar, pero creo que la realidad nuestra es muchísimo más compleja y lástima que no alcance a poner la segunda entrevista, pero nos muestra, digamos, la increíble complejidad que hay y la increíble tensión que hay y lo poquito que alcanzamos nosotros a reconocer, digamos, de la concepción del campesino sobre el trabajo en la tierra. Un campesino que está hoy sometido, digamos, a violencia o que estuvo en los años, en las décadas pasadas sometido a violencia, por ejemplo, esta es la historia que quería contarles, que está sometido, digamos, a constantes presiones económicas en su territorio, que además tiene, digamos, una forma de ver el trabajo, su relación con la tierra que no necesariamente requiere del animus domini, técnicamente definido, pues es muy difícil que encaje dentro de nuestra teoría de la posesión. ¿Por qué esto es importante tratar de desempacarlo o tratar de revisarlo? Porque concretamente los casos de restitución de tierras muchas veces se rechazan, e incluso las solicitudes de registro para incluir tierras dentro del registro único de predios despojados se deciden no por el juez, sino por la vía administrativa, por la unidad de restitución, y se determina básicamente que las personas que están pidiendo la restitución no son poseedores, son tenedores, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia o cómo puede uno concebirse como poseedor, digamos, en un contexto de violencia como el nuestro? Resulta un problema tremendamente complicado
para decidir. Finalmente, entonces, quiero concluir con la idea inicial con la que empecé, de que aquí quiero añadir un elemento más, que es la propiedad debe ser lo suficientemente contextual y abierta para poder permitir ese intercambio de conocimientos y ese intercambio de concepciones sobre nuestro entorno. Gracias.